nuevo, bienvenidos a una clase más de nuestra clase de lectura. En esta ocasión vamos a estar compartiendo en nuestra clase de lectura el tema de lo que son los textos teatrales. Hemos venido hablando acerca de los cuentos, acerca de la entrevista, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de este tipo de texto en específico, que es el texto teatral. Ese es el tema de hoy, esa es la lección que vamos a estar desarrollando. Para empezar, hablemos y definamos qué es un texto teatral. Los textos teatrales son escritos literarios creados para representarse en un escenario. Es decir, que como su nombre lo dice, un texto teatral es escrito y es diseñado para poder presentarse ya sea en una obra teatral o sea en un drama, es decir, en algún tipo de actuación. Este es el motivo por el cual los textos teatrales son diseñados o son escritos. Recordemos que son escritos literarios creados para ser representados dentro de lo que es un escenario. La palabra teatro proviene del griego teatron, que significa un lugar para contemplar. Este tipo de textos teatrales tuvo su origen en rituales mágicos religiosos en los cuales se representaba algún mito en específico. Así que lo repito, primero esta palabra viene del griego teatrón, que significa un lugar para contemplar, y segundo tuvo su origen en lo que eran rituales mágicos religiosos en los cuales se representaba algún mito. Un texto teatral se escribe con el objetivo de ser representado ante un público. Como lo decía al inicio, un texto teatral es escrito con el objetivo de ser presentado a un público en específico, ya sea por medio de una obra teatral o sea también por lo que es algún pequeño drama en específico. El objetivo del texto teatral es ser representado ante el público. Un texto teatral es distinto a los demás textos literarios. Averigüemos por qué o cuál es la razón por la cual este tipo de texto es distinto. Mencionemos 3 razones por las cuales un texto teatral es distinto a los demás textos literarios. Número 1, predomina lo que es el diálogo. En una obra teatral, la comunicación y el lenguaje y el diálogo, mejor dicho, de un personaje en específico, de todos los personajes unos con otros, es algo que predomina, es decir, que es algo que fluye, es algo que se mantiene, es algo que es constante en lo que es toda la duración o toda la extensión de la obra en general. Así que, número 1, predomina lo que es el diálogo. 2, incluye acotaciones escritas entre paréntesis y en cursiva, es decir, en letra cursiva, que son las indicaciones específicas que el autor expresa relacionadas con el modo como deben llevarse a cabo las acciones. Es decir, que este texto tiene ya sea estos paréntesis o esta letra cursiva con la cual hace que los personajes tengan diferentes acciones o recalcar de igual manera algunas acciones que los personajes necesitan desarrollar. Así que lo repito, incluye acotaciones que son las indicaciones específicas que el autor expresa relacionadas con el modo como deben llevarse a cabo las acciones. Número 3, porque tiene una estructura muy específica. Está dividido en actos, escenas y a veces en cuadros. Todo esto forma lo que es un texto teatral. ¿Qué cosas? Primero está dividido en actos, ¿verdad? Es decir, todo lo que es la historia en general. De igual manera, las diferentes partes de lo que es este texto en general tiene diferentes escenas, ¿verdad? Ya sea una escena en un parque, en un cine, en una casa, en una tienda, etc. Y a veces también se dan lo que son los cuadros. Así que estas son las 3 razones por las cuales un texto teatral es diferente a lo que son los textos literarios. Ahora mencionemos las características, 3 características que tienen los textos teatrales. La primera es la representación,
La segunda característica es la singularidad y la tercera es la distribución. Hablemos de cada una de ellas rápidamente. Primero, la representación. Cuando hablamos de representación, se refiere a un texto teatral que está escrito para ser representado ante el público. Representación, es decir, se requiere una presentación ante el público. Es por eso que hemos venido hablando en todo lo que es la clase de que el objetivo de un texto teatral es poder ser presentado y en este caso representado por diferentes, obviamente, personajes ante el público. 2. La singularidad. Los textos teatrales conforman un género singular con reglas propias y no son fragmentos de diálogos tomados de otro género de textos literarios. Así que lo repito, los textos teatrales conforman un género singular con reglas propias y no son fragmentos de diálogos de otro texto, ¿verdad? Sino que el objetivo es escrito con este objetivo de poder ser presentado ante lo que son la audiencia, ante lo que es la audiencia y ante lo que es el público en general. Así que no se toman ideas, no se toman textos o diálogos de otros tipos de textos literarios, sino que este tipo de texto, que es el texto teatral, tienen sus propias reglas en general. Número 3. La distribución. Los textos teatrales se presentan escritos en forma de diálogos. Contienen acotaciones y están estructurados en actos, escenas y cuadros, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos anteriormente. Lo repito, los textos teatrales se presentan escritos en forma de diálogos. En la clase pasada de ortografía, en nuestras clases de ortografía, veíamos lo que son el guión mayor cuando se usan diálogos. Bueno, de ese tipo de diálogo estamos hablando en este momento, que es el diálogo que se da en un texto teatral. Así que se da una distribución de igual manera en lo que son estos diálogos que son estructurados en diferentes actos, escenas y cuadros de lo que es todo el texto en general. Ahora hablemos acerca de los beneficios que tiene para nosotros el conocer lo que son los textos teatrales. Es decir, existe, ¿por qué es necesario? ¿Por qué necesito saber de esto? Bueno, porque este tipo de texto y específicamente esta lección nos ayuda a aprender primero a lo que es identificar la atmósfera de un texto teatral. Al escuchar la historia, toda la historia que conlleva una obra o en este caso un texto teatral, eso nos ayuda a entender la atmósfera en la cual se da toda la historia, ¿verdad? Número 2, relacionarás el contenido de textos teatrales con situaciones de la realidad. Siempre con alguna historia o alguna obra en específico, en este caso en un texto teatral, siempre encontramos historias con las cuales nos identificamos o con situaciones que pasan en la vida real, es decir, que son situaciones de la realidad. Tercero, localizarás significados de palabras utilizando las pistas que te proporciona su contenido inmediato. Esto lo hemos venido también mencionando en semanas anteriores. A veces cuando leemos un texto en general y hay una palabra en específica que no conocemos del todo, el leer todo el texto nos ayuda a entender cuál significado podría tener o cuál puede ser el significado de esa palabra que no conocemos del todo. Así que estos son 3 beneficios que obtenemos con lo que son los textos teatrales. Primero, nos ayuda a identificar la atmósfera de un texto teatral. Segundo, nos ayuda a relacionar los contenidos de los textos teatrales con situaciones de la vida real. Y último, nos ayuda a localizar significados de palabras utilizando las pistas que nos proporciona todo el contexto de lo que es el texto y en este caso su contexto inmediato. Con esto terminamos nuestra clase de lectura. Quiero terminar esta clase recordándoles que se pongan al día con sus hojitas de trabajo. Les animo mucho que se pongan al día con lo que son las hojas de trabajo en la plataforma Moodle. Y de igual manera les animo a que puedan ponerse al día. Yo sé que no son todos, pero aquellos que les falta sus 2 que 3 lecciones en la plataforma Lectópolis, les recuerdo que estén pendientes. O mejor dicho, que estén atentos a lo que son las lecturas en la plataforma Lectópolis. Así que bendiciones, nos vemos en una próxima clase de nuestras clases de lectura. Saludos.